tardes. Hoy vamos a conversar nuevamente con Antonio Jiménez Rodríguez, director general de la Asociación Española de Certificación de Calidad, AECAL. ¿Cómo estás, Antonio? Muy bien, Nelson, muchas gracias. Vamos a hacerte una serie de preguntas con respecto a la ética. Primera pregunta: ¿es importante conocer los derechos fundamentales para la ética? Sí, la verdad es que los derechos fundamentales son importantes en todas las ramas y actividades del conocimiento, y es muy importante para la ética conocerlos para aprender a respetarlos. Entonces, todo comportamiento ético ha de respetar la legalidad vigente. Ha de respetar la legalidad vigente siempre que esa legalidad no vaya en contra ni de la Constitución ni del derecho natural. Entonces, bueno, es importante, como digo, conocer los derechos fundamentales, pero también las libertades públicas. Si tuviera yo que enumerar esos derechos fundamentales y libertades públicas que es necesario e importante conocer de cara a que todo comportamiento ético implica un respeto hacia los derechos fundamentales y libertades públicas de las personas, que se conciben como algo inherente al ser natural, ¿no? Se es persona y se tiene personalidad. La personalidad es una cualidad o atributo de la persona que le hace o le da capacidad o actitud para ser titular de derechos, de deberes y de obligaciones. Entonces, esos derechos de las personas pueden ser unos derechos individuales ejercitables contra otra persona o que deben ser respetados solo por otra persona, o son derechos globales y universales que deben ser respetados erga omnes, deben ser respetados por todos. Bueno, por los derechos fundamentales y las libertades públicas, tanto los establecidos en la Carta de Naciones Unidas como los establecidos en diferentes legislaciones, como puede ser la Carta de Derechos Humanos de la Unión Europea o las distintas constituciones democráticas, bueno, pues establece entre los valores superiores del ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo y sobre todo el respeto a los derechos fundamentales y libertades públicas. ¿Cuáles son los derechos fundamentales y libertades públicas? Bueno, pues para mí el principal derecho fundamental y libertad pública es la igualdad. La igualdad en todos los ámbitos, es decir, todos los seres humanos debemos ser iguales ante la ley, y eso debe ser respetado en todos los ordenamientos jurídicos, ¿no? Sin que pueda haber nunca discriminación alguna por razón de raza, sexo, religión, ideología o comportamiento político. Sobre la base de ese derecho fundamental, que es el derecho a la igualdad que tiene todo ser humano, por el simple hecho de ser humano, hay otros derechos fundamentales como son, que deben ser respetadas en todas las legislaciones, como son el derecho a la vida. El derecho a la vida. La vida, todos sabemos que las personas las adquirimos por el hecho del nacimiento, ¿no? Y se extingue la vida y la personalidad por la muerte. Pues desde el momento del nacimiento hasta el momento de la muerte debe ser respetado el derecho a la vida. El derecho a la vida anterior al nacimiento, bueno, depende. Hay legislaciones que consideran la posibilidad de practicar abortos y otras que no. Ahí no voy a entrar. Pero una vez que nace el ser humano con vida, ¿no?, ha de respetársele ese derecho hasta el final de sus tiempos, que es la muerte. Otro derecho fundamental, importantísimo, es el derecho a la integridad física y a la integridad moral. El derecho a la integridad física y moral. Es decir, es el derecho que tiene toda persona a no ser sometida contra su voluntad a tratamientos susceptibles de anular, modificar o herir dicha voluntad, ideas, pensamientos o sentimientos que tenga esa persona. Por esto este derecho a la integridad, ¿no?, que es ser respetado. Todo ser humano tiene que ser respetado en su voluntad de no someterse a tratamiento de ningún tipo que pueda modificarla, herirla o suponga una agresión de la misma. Otro derecho fundamental muy importante que debemos respetar todos es el derecho a la libertad ideológica y religiosa. Es decir, ese derecho a la libertad ideológica y religiosa es un derecho individual de la persona y nadie le puede obligar a declarar sobre el mismo. La libertad religiosa, ideológica y religiosa puede ser
limitada, pero solo por razones de orden público y razones muy puntuales y limitadas en el tiempo. Otro derecho fundamental es el derecho a la libertad y a la seguridad. Ese derecho a la libertad significa que nadie puede ser detenido, ¿no? Nadie puede ser detenido durante un tiempo que, por ejemplo, en varios países es de 72 horas, nadie puede ser detenido más de 72 horas sin ser puesto a disposición de la autoridad judicial. Es decir, no cabe una detención preventiva sine die. Otro derecho importante es el derecho a la vida privada, que comprende el derecho al honor, el derecho a la intimidad personal y familiar y el derecho a la propia imagen. Otro derecho fundamental es el derecho a la inviolabilidad del domicilio. Es decir, vetar que las fuerzas y cuerpos de seguridad puedan entrar en el domicilio particular de una persona, salvo, siempre hay consentimiento del titular de esa vivienda o autorización judicial. Siempre se pueden establecer excepciones, por ejemplo, casos de flagrante delito. Ahí sí podría entrar la autoridad policial sin necesidad de autorización judicial. Pero en principio el derecho a la inviolabilidad del domicilio es un derecho fundamental de todas las personas. Luego, el derecho al secreto de las comunicaciones y en especial a las postales, telegráficas, telefónicas y a través de medios de comunicación o redes sociales e Internet. Ese derecho al secreto de las comunicaciones solo puede ser roto, ¿no?, por una resolución judicial y motivada, claro. También estaría el derecho a la libertad informática, en el sentido de libertad informática y de protección de datos. Es decir, derecho a que los datos que yo manifiesto a través de vías informáticas, electrónicas o telemáticas, que yo manifiesto a un tercero, no puedan salir de ese entorno, no puedan salir de ese entorno, porque si no se invade un derecho fundamental, que es el derecho que tiene toda persona a que se protejan sus datos de carácter personal. También el derecho a la libertad de circulación. Ese derecho debería ampliarse a todo el mundo, es decir, todas las personas, por el hecho de ser personas del mundo, deberían tener derecho a la libertad de circulación, deberían tener derecho a elegir su residencia, dónde quieren residir y a circular por todo el mundo. Esos derechos los pueden limitar los países, pero a sus ciudadanos no. A los ciudadanos no se debe limitar el derecho a entrar y salir del territorio nacional. Otro derecho fundamental sería el derecho a una comunicación pública y libre. Es decir, me refiero a un derecho que engloba un conjunto de derechos como son la libertad de expresión, el derecho a la creación y producción literaria, artística, científica y técnica, el derecho a la libertad de cátedra, el derecho a la comunicación y el derecho a la información. Son derechos fundamentales que no deberían restringirse nunca. Luego está otro derecho fundamental, que es el derecho de reunión, siempre y cuando sea una reunión pacífica y sin armas, ¿no? Y ese derecho se debería ejercitar sin necesidad de autorización previa. Ahora, claro, si se trata de reuniones en lugares de tránsito, es decir, de tránsito público o de manifestaciones, lo lógico sería que se diera comunicación previa a la autoridad gubernativa, que solo podría prohibirlas cuando existan razones firmes o razones fundadas de alteración del orden público con peligro para las personas o los bienes. Otro derecho importante es el derecho de asociación. Si bien sería lícito prohibir, por ejemplo, las de carácter secreto o paramilitar, y también a veces en los distintos ordenamientos jurídicos sería lícito no prohibir, sino restringir en determinados ámbitos, como puede ser el ámbito de determinadas fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, este derecho. Otro derecho fundamental es el de participación política, derecho fundamental que engloba el derecho al sufragio y el derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos. Otro derecho fundamental es el derecho a la jurisdicción, es decir, el derecho de jurisdicción. Este derecho debe comprender el derecho a la tutela judicial efectiva, que implica el libre acceso del ciudadano a los juzgados y tribunales, el derecho a obtener un fallo o sentencia de estos, ya que se cumpla el fallo, el derecho a un juez natural,
¿no?, a un letrado, a un proceso público sin dilaciones indebidas, a no declarar contra sí mismo, a no declararse culpable, y el derecho fundamental dentro del derecho de jurisdicción, el derecho a la presunción de inocencia, que lo debe tener todo ser humano. Otro derecho fundamental es que nadie puede ser condenado o sancionado por acciones o omisiones que en el momento de cometerse no constituyan ni delito, ni falta, ni infracción administrativa, según la legislación vigente en aquel momento. Y que también es un derecho fundamental que las penas de privación de libertad y las medidas de seguridad se orienten a la reeducación y reinserción social, y que en ningún caso consistan en trabajos forzados. También se debería privar a la Administración civil de imponer sanciones que directa o indirectamente impliquen privación de libertad. Otro derecho fundamental, desde mi punto de vista, y que también está recogido en determinadas constituciones a lo largo de democracias europeas y de democracias iberoamericanas, es la prohibición de los tribunales de honor, tanto en el ámbito civil como en el de las organizaciones profesionales. Otro derecho fundamental que tenemos que tener en cuenta y hay que respetar y hay que valorarlo mucho es el derecho a la educación. Aquí hay quien dice que dentro del derecho a la educación se debe incluir la educación religiosa. Bueno, puede ser que sí, puede ser que no, siempre y cuando sea voluntaria para los alumnos. Otro derecho importante es el derecho de sindicación, que no solo comprende el derecho de los trabajadores a organizarse sindicalmente, sino también el derecho de los sindicatos a ejercer aquellas actividades que permitan la protección y defensa de los derechos de los trabajadores. Si admitimos el derecho a la sindicación, ¿no?, va a haber sindicatos, entonces tiene que haber libertad para fundar sindicatos, a que la gente se afilie al sindicato de su elección, a el derecho de los afiliados a elegir sus representantes sindicales y a ejercer la actividad sindical. Otro derecho fundamental es el derecho de huelga, el derecho de huelga en el marco de relaciones laborales. Si bien dicho derecho de huelga podrá limitarse para garantizar los servicios esenciales y las libertades de los ciudadanos. Y por último, el último derecho fundamental más importante entiendo que es el derecho de petición, que deben tener los ciudadanos, ya sea individual o colectiva, a través de organizaciones o asociaciones, de petición a los poderes públicos, para que, ante la inactividad de los mismos, realicen una actividad que pueda mejorar sus derechos e intereses legítimos. Junto con estos derechos y libertades fundamentales, hay otros derechos que se deben reconocer por los ordenamientos jurídicos, pero ya no con el carácter fundamental, sino con derechos que deben hacerse valer ya no directamente sobre cualquier otra norma, como hemos visto, los derechos fundamentales y libertades públicas, que prevalecen a cualquier norma. Hay otros derechos que se deben respetar, pero que ya no prevalecen a cualquier norma, sino que se deben respetar según la norma, normalmente de rango de ley, que los regule, como son, por ejemplo, el derecho y el deber de defensa de la patria que tienen los ciudadanos, el contribuir al sostenimiento de los gastos públicos, ¿no?, el derecho que debe tener el hombre y la mujer, ¿no?, a contraer libremente matrimonio, el derecho a la propiedad privada y a la herencia, el derecho a la fundación para fines de interés general, el derecho al trabajo, el derecho a la negociación colectiva, el derecho a la adopción de medidas de conflicto colectivo o el derecho a la libertad de empresa, ¿no? Derecho a la libertad de empresa, que significa derecho a iniciar libremente y mantener libremente una actividad empresarial, siempre dentro del marco de la normativa vigente. Junto a estos otros derechos hay una serie de principios que deben regir la política económica y social que desarrollan los poderes públicos, que son los principios éticos indispensables para garantizar una convivencia pacífica entre los ciudadanos. Esos principios pues son, por ejemplo, que los poderes públicos deben asegurar la protección social, económica y jurídica de la familia, que los poderes públicos deben mantener políticas orientadas al pleno empleo, que los poderes públicos deben mantener regímenes públicos de seguridad social para todos los ciudadanos, que los poderes públicos deben proteger el derecho a la salud, que los poderes públicos deben promover y tutelar
el derecho a la cultura, cultura a la que todos tienen derecho, y también promover la ciencia y la investigación científica en base al interés general. Los poderes públicos también deben mantener o deben recalcar el derecho que tienen los ciudadanos a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de su personalidad, y los poderes públicos deben conservar ese medio ambiente. También los poderes públicos deben garantizar a todos los ciudadanos el derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, y promoverán y removerán los obstáculos, ¿no?, para hacer efectivo este derecho. También los poderes públicos tienen que realizar una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a los que deben prestar especial atención. Y por último, los poderes públicos deben garantizar la defensa de los consumidores usuarios a través de, mediante procedimientos eficaces, proteger la seguridad, la salud y los legítimos derechos económicos de los consumidores y usuarios. Muy bien, vamos con la segunda pregunta. ¿Cómo se protegen los derechos fundamentales? Bueno, hay varios instrumentos de protección y garantía de los derechos fundamentales y de las libertades públicas. Por ejemplo, esa garantía en la protección de derechos fundamentales y libertades públicas es lo que hace que podamos calificar a un Estado como un Estado social y democrático de derecho. Un Estado donde los poderes públicos y los particulares están sometidos a la ley y al derecho. Entonces, las garantías para proteger los derechos fundamentales y libertades públicas deben ser de varios tipos. En primer lugar, garantías de procedimiento o normativas. En segundo lugar, garantías de control y fiscalización. Y en tercer lugar, garantías jurisdiccionales. En cuanto a las garantías de procedimiento o normativas, ¿no?, deberíamos tener en cuenta que los derechos fundamentales y libertades públicas, digamos, su contenido esencial es directamente aplicable sobre cualquier otra norma jurídica, y el contenido esencial de esos derechos solo podría garantizarse y solo debe garantizarse mediante normas jurídicas aprobadas por los representantes del pueblo en sus respectivos parlamentos. Sería inaceptable en normas emanadas del poder ejecutivo, normas que emanen de los gobiernos, ¿no?, que desarrollen, modifiquen o supriman esos derechos fundamentales. Eso no debe pasar ni debiera pasar en ningún país democrático. Las constituciones deberían tener unos procedimientos especiales de reforma difícil de llevar a la práctica, de reforma del contenido esencial de esos derechos fundamentales y libertades públicas, y debería reservarse a la ley la regulación, como digo, ley votada en Cortes, ley votada en Parlamento, de derechos fundamentales y libertades públicas, pero también de derechos que yo he dicho que no eran fundamentales, pero que también se deben desarrollar mediante ley, como la propiedad privada, el derecho a la herencia, etc. Eso es importante, es decir, que solo normas emanadas de los máximos representantes del pueblo, emanadas de los diferentes parlamentos, sean las que se encarguen de desarrollar el contenido esencial de los derechos fundamentales y libertades públicas y del resto de derechos que he mencionado, que sin ser fundamentales son indispensables para garantizar la paz social. En cuanto a las garantías de control y fiscalización, bueno, pues vamos a ver, esas garantías de control y fiscalización, bueno, pues serían un país tiene que tener garantías de control y fiscalización de esos derechos fundamentales, pues por ejemplo, en comisiones parlamentarias, ¿no?, que también el defensor del pueblo, ¿no?, la institución del defensor del pueblo esté ahí para defender esos derechos fundamentales y libertades públicas ante cualquier acto de la administración que pueda limitarlos o coartarlos, y a través de procedimientos eficaces, e incluso el Ministerio Fiscal. El Ministerio Fiscal, de oficio, debería poder iniciar un procedimiento judicial para la garantía y defensa de esos derechos fundamentales cuando tenga conocimiento de que algún ciudadano o a algunos ciudadanos se les está vulnerando estos derechos. Por último, estarían las garantías jurisdiccionales. Las garantías jurisdiccionales, que sirven para proteger determinados derechos. Por ejemplo, el derecho a la tutela judicial efectiva, ¿no?, el derecho a obtener la tutela judicial efectiva de jueces y tribunales en el ejercicio de derechos e intereses legítimos,
O, por ejemplo, las garantías, como por ejemplo se dan en materia jurisdiccional del habeas corpus, ¿no? Cuando te privan de libertad sin ponerte a disposición judicial, o cuando se viola por parte de una norma un derecho fundamental que exista, ¿no? Un tribunal especializado, una Corte Constitucional o Tribunal Constitucional especializado que pueda amparar, ¿no?, al ciudadano ante esa violación de sus derechos fundamentales y libertades públicas, o establecerse procedimientos ordinarios diferentes del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, establecerse procedimientos sumarios y preferentes ante tribunales ordinarios para la defensa del contenido esencial de esos derechos fundamentales y libertades públicas. ¿Cuál es la forma de organización política más ética? Vamos a ver, la forma de organización política más ética, digamos, de un Estado, imagino que te refieres en la pregunta, de un Estado, es algo que lleve la palabra parlamentario, ¿eh? Es decir, no te digo que puede ser una monarquía parlamentaria, puede ser una república parlamentaria, pero algo tiene que ser una forma política donde quede claro que la soberanía nacional reside en el pueblo de esa nación y que de ese pueblo emanan todos los poderes del Estado, el legislativo, el ejecutivo y el judicial, y que los representantes del pueblo, que son los representantes del poder legislativo, sean elegidos a través de unas normas y unos procedimientos, que aseguren que los ciudadanos puedan decidir, ¿no?, qué persona quieren poner para representarles sus derechos e intereses legítimos, y que esas personas respondan luego ante los ciudadanos. Por tanto, los sistemas de listas abiertas en la elección de representantes son, pues, los más, desde mi punto de vista, los más democráticos y los más éticos. Los sistemas de listas cerradas presentadas por los distintos partidos políticos, donde ellos deciden a quién ponen como candidato y se le presentan al ciudadano para que vote o no vote, son democráticos también, pero digamos menos democráticos, porque en esas listas las personas que eligen no rinden directamente cuenta ante sus electores, sino que rinden cuentas ante su partido y hacen lo que les mande su partido, lógicamente, porque es ante quien rinde cuentas, no ante el ciudadano, sino ante el partido. Entonces, ya sea la monarquía parlamentaria, ya sea la república parlamentaria, cualquier forma política es aceptable siempre y cuando quede claro, como digo, que la soberanía nacional reside en el pueblo de esa nación y no en sus representantes, ni tampoco en sus políticos o ejecutivo o poder ejecutivo, ni tampoco en los jueces, porque del pueblo es de donde emanan y deben emanar todos los poderes, y todos los poderes del Estado deben someterse a la voluntad del pueblo y rendir cuentas ante el pueblo. Bueno, una vez que hemos dicho esto, y a la par de la rendición de cuentas, voy a tratar de lo que se llama el gobierno abierto, la transparencia, el acceso a la información pública y la participación en la rendición de cuentas y el buen gobierno. Es decir, aquellos sistemas democráticos que cuenten con un gobierno abierto, con transparencia, con acceso o poder de los ciudadanos de acceso a la información pública, que los ciudadanos participen en la rendición de cuentas de sus representantes, de sus políticos, ¿no?, y que se lleve a cabo un buen gobierno, hacen que un país democrático sea a la vez ético. Entonces, vamos a ver qué requisitos se requeriría a un gobierno para decir que tiene un comportamiento ético. Entonces, un gobierno, para poder decir un gobierno, cuando digo un gobierno no me refiero solo al gobierno de una nación, sino también a los gobiernos de sus regiones o comunidades autónomas y a los gobiernos locales, ¿no?, a los gobiernos locales. Bueno, pues bien, cualquier gobierno, cualquier órgano que tome decisiones que afectan a los derechos de los ciudadanos o impongan deberes u obligaciones a los ciudadanos, cualquier gobierno, sea nacional, sea regional, sea local, debe someterse a una serie de normas. Y la primera norma
sería: ese gobierno debe ser abierto. ¿Y qué quiero decir con un gobierno abierto? Pues estar sometido a un conjunto de mecanismos que, basados en los pilares de transparencia, participación ciudadana, rendición de cuentas, hagan que la ciudadanía se implique en el proceso de toma de decisiones de políticas públicas. La transparencia significa que los ciudadanos puedan tener información pública, ¿no?, de los actos y disposiciones, ¿no?, que aprueban sus gobiernos. La participación es que los ciudadanos puedan participar en la vida política, tomando decisiones y utilizando aquellos medios que tengan a su alcance. Que cuantos más haya, mejor. Y por último, la rendición de cuentas impone el deber a todas las personas que manejen fondos públicos asumir la responsabilidad en su gestión y dar publicidad a sus actuaciones derivadas del gasto público. Vamos a ver los tres pilares en los que se debe basar un buen gobierno para decir que un gobierno actúa éticamente, ¿no? Los tres pilares he dicho que eran la transparencia, la participación de los ciudadanos en la vida política, implementando o participando en la implementación de políticas públicas, y la rendición de cuentas de todos aquellos que manejen caudales o fondos públicos. Bueno, pues la transparencia representa un pilar básico en todo Estado de Derecho. La actuación de la administración pública, la finalidad de dicha actuación y el deber moral de información deben ser sometidos a la aprobación de la sociedad. Consecuentemente, un Estado, para decir que es democrático, un Estado debe remover todos aquellos obstáculos que en su ordenamiento jurídico impidan que la sociedad civil pueda conocer las actuaciones de sus gobernantes y puedan conocer, en su caso, las imprudencias por parte de los gestores del interés general. El concepto de transparencia engloba el conjunto de actos realizados por los ciudadanos tendentes a solicitar información pública sobre las actuaciones de los órganos obligados a prestar la misma, obligados a prestar esa información. Es decir, el conjunto de actos realizados por los ciudadanos tendentes a solicitar información pública sobre las actuaciones de los órganos obligados a prestarla, que básicamente son sus gobernantes, es lo que entendemos por transparencia. Dicho esto, la transparencia, el acceso a la función pública y las normas de buen gobierno deben ser los ejes fundamentales de toda acción política si queremos que esa acción sea ética. Solo cuando la acción de los responsables públicos se somete al escrutinio y al escarnio de los ciudadanos, estos pueden conocer cómo se toman las decisiones que les afectan, cómo se manejan los fondos públicos o bajo qué criterio, ¿no?, las instituciones que los gobiernan, ¿no?, bajo qué criterio las instituciones que los gobiernan realizan su actividad. Y de esta forma se puede hablar del inicio de un proceso en el que los poderes públicos, básicamente los gobernantes, los poderes públicos comienzan a responder ante una sociedad que debe ser crítica, exigente y que demanda participación de los poderes públicos en el suministro de información y en el cumplimiento de normas de buen gobierno. ¿A qué sujetos de los gobiernos se deben aplicar esas normas de transparencia, acceso a la función pública? Bueno, pues bien, en principio, digamos que el ámbito subjetivo de aplicación de estas normas de transparencia, participación y rendición de cuentas, el ámbito subjetivo pues deben ser las administraciones públicas y los organismos públicos vinculados o dependientes de dichas administraciones públicas. También otras entidades de derecho público que no sean organismos públicos, como por ejemplo entidades de derecho público que sean universidades, las corporaciones de derecho público, los órganos constitucionales, las sociedades mercantiles en cuya participación directa o indirectamente, en cuya participación en el capital participen directa o indirectamente entidades que he comentado en más de un 50%, las fundaciones del sector público y en general las asociaciones constituidas por las administraciones públicas, organismos públicos y entidades de derecho público. Pero también
las normas de transparencia y acceso a la información deben ser aplicadas, desde mi punto de vista, no solo por entidades que forman parte del sector público, sino también por los partidos políticos, las organizaciones sindicales y las organizaciones empresariales, así como por todas aquellas entidades privadas, llámese asociaciones civiles o llámese de otra manera, ¿no?, que perciban fondos, subvenciones o ayudas públicas. Tendrán que rendir cuentas de dónde las han empleado. Esta obligación que tienen todos estos sujetos de suministrar información, ¿no?, esta obligación que tienen todos estos sujetos que prestan servicios públicos o ejercen potestades administrativas, esa información tiene que ser periódica y actualizada. Y tiene que ser información cuyo conocimiento sea relevante para garantizar la transparencia de su actividad con el funcionamiento y control de la actuación pública. La información sujeta al deber de transparencia debe ser publicada en las sedes electrónicas o páginas web, ¿no?, de esos organismos, y de manera clara, estructurada y entendible para los ciudadanos, y preferentemente en formatos reutilizables. Y se deben establecer los mecanismos adecuados para que los ciudadanos puedan acceder a esa información, puedan interoperar con ella y puedan valorar la calidad de dicha información publicada, así como su identificación y contenido. La información, como digo, para ser válida y eficaz que den esas entidades, tiene que ser comprensible, tiene que ser de fácil acceso y además acceso gratuito, y tiene que estar a disposición de aquellas personas que tengan alguna discapacidad, pues en una modalidad o en un formato que sea accesible y comprensible, ¿no?, conforme al principio de accesibilidad universal y diseño para todos los ciudadanos. ¿Qué tipo de información deben dar estos sujetos? Es decir, los sujetos integrantes de las administraciones públicas, los organismos públicos, las entidades de derecho público vinculado dependiente, las entidades de derecho público, las fundaciones estatales, las sociedades mercantiles, los partidos políticos, los sindicatos, organizaciones empresariales, asociaciones que perciban subvenciones y ayudas públicas. ¿Qué tipo de información deben suministrar a los ciudadanos? Pues digamos que esa información la voy a clasificar en las siguientes categorías: información institucional, organizativa y de planificación, información de relevancia jurídica, información económica, presupuestaria y estadística, básicamente. Esos serían los tres tipos de información más importantes. En cuanto a la información institucional, organizativa y de planificación, se debe obligar a todos los sujetos, ¿no?, que deben proporcionar esa información a los ciudadanos, que les den información relativa a las funciones de su competencia o desarrollo, a la normativa legal aplicable a la institución, a la estructura organizativa de la misma, con un organigrama actualizado que identifique a los responsables de los órganos y su perfil y trayectoria profesional. Además, las administraciones públicas que desarrollen planes o programas anuales o plurianuales en las cuales se fijen objetivos concretos, así como las actividades, medio y tiempo previsto para conseguirlos, deben publicar también esos planes y programas anuales o plurianuales, y deben publicar también de forma periódica y continua su grado de cumplimiento, junto con indicadores de medida y valoración, ¿no?, que permitan a los ciudadanos enjuiciar la actividad de ese órgano. Además, en ese tipo de actividades deben establecerse inspecciones generales de servicios, ¿no?, que actúen de forma independiente, aunque estén integradas en las administraciones públicas, que actúen de forma independiente de estas, y que no puedan ser detenidas ni sancionadas en el ejercicio de su función. En segundo lugar, la transparencia, digamos, el buen gobierno, implica también dar información de relevancia jurídica, es decir, que las administraciones públicas y demás sujetos comprendidos en lo que podríamos llamar obligados o sometidos al buen gobierno deben publicar información de relevancia jurídica, como pueden ser directrices, instrucciones, acuerdos, circulares, respuestas a consultas planteadas por los particulares u otros órganos, en la medida en que todo ello tenga efectos jurídicos o suponga interpretación de una norma jurídica.
También deben informar de los anteproyectos de ley cuya iniciativa y proyectos de decretos cuya iniciativa les corresponde, cuando se soliciten dictámenes a órganos consultivos correspondientes. También los proyectos de reglamentos, que son normas de rango inferior a la ley, ¿no? Cuando la iniciativa normativa les corresponda. También en esos proyectos de reglamentos se debe establecer, antes de aprobar la norma, antes de aprobar el proyecto, se debe establecer, porque es democrático y lo exige la ética, un trámite de audiencia pública para que los posibles interesados puedan manifestar su opinión sobre ese futuro proyecto normativo antes de que éste se apruebe. También deben publicar memorias de impacto normativo e impacto de género e impacto presupuestario de sus proyectos de norma, ya sea de normas con rango de ley o de normas reglamentarias. Y por último, todos los documentos que se han utilizado en el procedimiento de elaboración de normas con rango de ley que aprueben estos sujetos, las administraciones públicas, o de normas reglamentarias, todos esos documentos, ¿no?, deben ser, que se han generado durante la tramitación, deben ser también objeto de información pública. Por último, decir que esos sujetos, esas administraciones públicas y demás sujetos que deben someterse a las normas de buen gobierno, deben también publicar información económica, presupuestaria y estadística. Como mínimo, la información tiene que ser relativa a los actos de gestión administrativa con repercusión económica o presupuestaria. Entre ellos voy a citar algunos a continuación, como por ejemplo todos los contratos que estas entidades celebren con terceros, con indicación del objeto del contrato, la duración, el importe de la licitación y adjudicación, el procedimiento que se ha utilizado para su celebración, los instrumentos a través de los cuales, en su caso, se haya publicado, el número de licitadores participantes en el procedimiento y la identidad del adjudicatario, así como las modificaciones del contrato. Igualmente, deben ser objeto de publicación los desistimientos y las renuncias de los contratos. Y esa publicación debe hacerse de forma periódica. Lo ideal sería que se hiciera trimestralmente. Asimismo, se deberían publicar datos estadísticos sobre el porcentaje en volumen presupuestario de contratos adjudicados a través de cada uno de los procedimientos de adjudicación previstos en la legislación de cada Estado. También deben dar información de la relación de los convenios que han suscrito con terceros, con mención de las partes firmantes, su objeto y plazo de duración, modificaciones realizadas, o los obligados a la realización de prestaciones y, en su caso, las obligaciones económicas convenidas. Igualmente se deben publicar también las encomiendas de gestión que se firmen, con indicación de su objeto, presupuesto, duración, obligaciones económicas y subcontrataciones que se realicen con mención de los adjudicatarios, el procedimiento seguido para la adjudicación y el importe de la misma. En tercer lugar, deben publicar algo que es fundamental para poder decir que estamos en un Estado de Derecho y ante un comportamiento ético de quien dirige las administraciones públicas. Se han de publicar las subvenciones y ayudas públicas que han concedido, con indicación de su importe, objetivo o finalidad y quiénes han sido los beneficiarios. También se han de publicar los presupuestos de las distintas administraciones públicas, con descripción de las principales partidas presupuestarias e información accesible y comprensible sobre su grado de ejecución y sobre el cumplimiento de objetivos como pueden ser la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera de las administraciones públicas. También deben publicar las cuentas anuales que rinden a sus tribunales o consejos de cuentas, ¿no?, y los informes de auditoría y fiscalización que hayan hecho órganos de control externo sobre las mismas. También deben publicarse las retribuciones percibidas anualmente por los altos cargos y máximos responsables de las entidades incluidas de las entidades que deben rendir cuentas. Igualmente, se deberá publicar también las indemnizaciones que han percibido, por ejemplo, con ocasión del abandono del cargo. También deben publicarse las resoluciones de autorización o reconocimiento de compatibilidad que afecten a los empleados públicos, así como las que les autoricen el ejercicio de actividad privada al cese de los altos cargos de la Administración
al cese de los altos cargos de la Administración. También debe publicarse, y es muy importante, una declaración anual de bienes y actividades de los representantes locales, autonómicos y nacionales, los que están en el gobierno local, autonómico y nacional. Y esos datos deben hacerse públicos, Y concretamente se debe publicar, porque es muy importante, la localización concreta de los bienes inmuebles que poseen y la localización concreta de los bienes inmuebles que poseen y demás bienes relevantes, ¿no?, que formen parte de su patrimonio. También se debe presentar una información estadística para que el ciudadano pueda valorar el grado de cumplimiento y calidad de los servicios públicos. Esto lo deben publicar las administraciones competentes. Por último, deben establecerse unos mecanismos de control de esa transparencia. Esos mecanismos de control de esa transparencia, el principal mecanismo que debería tener una sociedad es la creación de un Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, que tuviera personalidad jurídica propia y capacidad de obrar, y plena autonomía e independencia para el cumplimiento de sus fines. En ese Consejo de Transparencia deberían estar miembros de las administraciones públicas y miembros de la sociedad civil. Bueno, pues bien, la creación de un Consejo de Transparencia es fundamental, ¿no?, para decir que un Estado es éticamente democrático. Y las decisiones de ese Consejo de Transparencia, las decisiones que adopte ese Consejo de Transparencia deben ser públicas y deben tener acceso a esa información los ciudadanos, ¿no? Se debe crear por parte de este Consejo un portal de transparencia que debe ser accesible para los ciudadanos que quieran información, interoperable, y debe ser reutilizable, es decir, que la información publicada se haga en formatos que permitan su reutilización. Solo con ese derecho de los ciudadanos de acceso a la información pública podemos decir que los gobiernos y quienes dirigen las administraciones, ¿no?, pues están llevando a cabo una acción transparente y que puede ser enjuiciada correctamente por los ciudadanos. Si bien está claro que ese derecho a la información pública podría limitarse, ¿no?, para garantizar la seguridad nacional, la defensa o las relaciones exteriores, incluso la seguridad pública, pero cuantos menos límites, mejor. Luego, el ciudadano, ¿no?, cuando quiera ejercer el derecho a su acceso a la información pública, debe hacerlo de tal manera, a través de una solicitud, de tal manera que esa solicitud se pueda presentar por cualquier medio que permita tener constancia de la identidad del solicitante, la información que solicita, una dirección de contacto, preferentemente electrónica, a efectos de comunicaciones, y en su caso la modalidad que se prefiera para acceder a la información solicitada. Y el solicitante no debiera motivar su solicitud de información para tener acceso a la misma. Como motivos de inadmisión de esa solicitud, bueno, solo se debería inadmitir a trámite, ¿no?, y mediante resolución motivada, una serie de solicitudes, por ejemplo, las que se refieran a informaciones que estén en curso de elaboración o publicación general, las referidas a informaciones que tengan carácter auxiliar o de apoyo, como las contenidas en notas, borradores, las relativas a información para cuya divulgación sea necesaria una acción de reelaboración, las dirigidas a un órgano en cuyo poder no obre la información cuando se desconozca el competente, y las que sean masivamente o manifiestamente repetitivas o tengan un carácter abusivo, no justificando la finalidad de la transparencia de cara a la ley. Esas solicitudes que debieran hacerse al Consejo de Transparencia, esas solicitudes, se deben resolver, deben ser objeto de resolución en breve plazo, si no pierde sentido esto de la transparencia. Un mes, por ejemplo, sería un plazo razonable desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para contestarla. Bueno, pues bien,
el incumplimiento reiterado, por ejemplo, de la obligación de resolver en plazo debería considerarse una infracción administrativa grave por parte del órgano que ha tenido esa información. Y, como ha cometido una infracción grave, se debe exigir responsabilidades de régimen disciplinario a dichas personas que infringen la transparencia, de acuerdo con lo previsto en la correspondiente norma que regule la obligación de suministro de transparencia. Y con esto, creo que queda más o menos claro, o debe quedar más o menos claro, cuál es el sentido de la ética en el marco de los derechos humanos y la ética en la acción por parte de nuestros gobernantes del gobierno abierto. Por último, que quieras dar algunas conclusiones. Bueno, las conclusiones son que para aprender una sociedad, o los miembros de una sociedad, para aprender e implementarse en sí mismos la ética, deben respetarse en la sociedad donde vivimos los derechos fundamentales y libertades públicas de los individuos que componen esas sociedades, porque en ellos reside la soberanía, y además los representantes públicos que manejan fondos públicos con cargo a los presupuestos que salen de todos los ciudadanos deben responder de ese manejo de fondos, pero también de mucho más, como he visto, porque el buen gobierno debe basarse en unos pilares. El buen gobierno debe basarse en unos pilares que son la transparencia, la participación de los ciudadanos en los mecanismos de implementación de políticas públicas y la rendición de cuentas por todos aquellos que manejen caudales o fondos públicos. Solo así, podemos decir que una sociedad que respeta los derechos humanos y unos gobernantes de esa sociedad que respetan los principios de transparencia, participación y rendición de cuentas están cumpliendo los principios éticos para poder exigir también ética de los ciudadanos. Muchas gracias.